Programa producido y conducido por el pastor Andrés Aravena. Bienvenidos. Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Min haolam, van haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, van haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban. Israel mira, amén, y todos cantan aleluya. Israel mira, amén, y las naciones lo alaban. Israel mira, amén, y todos cantan aleluya. Israel mira, amén, Israel mira. Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Min haolam, van haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, van haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. Naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya. Israel mira, amén, y las naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya. Israel mira, amén, Israel mira. Hola, muy buenos días. Estamos acá en Radio Tu Encuentro, en el 105.9 de la comuna de La Granja, acá en Santiago de Chile, en tu programa La Obra de Gracia. Les saludo muy cordialmente en el nombre del Señor y invitarles a que pasemos estos 55 minutos que vienen por delante para que podamos compartir lo que es nuestro ministerio que el Señor nos ha entregado con respecto a lo que son estudios bíblicos. En esta ocasión nosotros estamos viendo lo que es la crisis en la iglesia. Hemos ya 7, 8 capítulos anteriores, ya hemos tratado este tema, ¿cierto? Estamos viendo que el mundo, los países, las instituciones, todas están pasando por una crisis sin lugar a dudas. La iglesia tampoco ha sido exenta de esta situación un poco revolucionaria, un poco alarmáticas, pero es así está establecido de que el mundo, la vida tiene una evolución y en este caso nosotros estamos viendo desde la perspectiva teológica lo que sucede al interior de la iglesia. Como podemos ver eso es que la verdad de las cosas es que frente a esta crisis que atraviesa el mundo, el país, nosotros como pueblo cristiano no hemos tenido una visión anticipada para prepararnos a estos eventos y a nosotros nos corresponde como embajadores de Cristo, embajadores de hijos de Dios, a través de su palabra, a través de su revelación, dar a conocer primeramente a la iglesia y segundo al mundo, frente a esta confusión tan grande que hay del pensamiento de Dios, el pensamiento de Dios que fue revelado a ciertos hombres y eso fue estampado en las Sagradas Escrituras y nos ha tomado por sorpresa, pero la verdad de las cosas es que debemos asumir la responsabilidad de que como iglesia no nos preparamos, no nos hemos en alguna forma no nos hemos anticipado a preparar a nuestro pueblo cristiano
a preparar a la sociedad en sí con respecto a lo que viene, a lo que está sucediendo. Nosotros no tenemos una mirada de futuro con respecto a lo que va a venir por delante. Nadie, en los políticos, nadie sabe qué es lo que va a pasar en los próximos días, en el mediano y largo plazo. Pero te digo que quien estudió la Biblia, quien conoce la Biblia, quien conoce el carácter de Dios, quien conoce el plan de Dios, estamos claritos, como dice un profesor mío, estamos claritos de lo que ha de venir. El estudio que estamos haciendo en esta ocasión pretende eso, hacer un diagnóstico al interior de la iglesia y demostrar y reaccionar con respecto a lo que debemos plantearnos, reflexionar primeramente, y replantearnos como líderes de la iglesia qué vamos a hacer, cuál es el rol nuestro en esta sociedad tan convulsionada, tan desesperada, tan confusa. Dios tiene claro lo que hay que hacer, Dios tiene claro lo que el hombre, lo que la gente reprimió por mucho tiempo, y eso se destapó como una olla de presión, y hoy día tiene confuso a las autoridades políticas. Han caído todas las instituciones, todas, no hay ninguna institución humana en estos momentos que no pueda haber resentido este impacto social, cultural, tan fuerte al interior del mundo, de la raza humana. La iglesia no ha sido ajena, como lo digo, con respecto a esto. Para hacer dicho diagnóstico, nosotros hemos visto lo que es un diagnóstico, vimos lo que es la prerreforma, y estamos ahí en ese punto que damos en el programa pasado, la prerreforma, porque ¿qué es lo que pretendo hacer? Es llegando al siglo XV, XVI, cuando nace la iglesia evangélica, estructurar allí el punto de partida con que fue cimentado nuestras creencias evangélicas protestantes. Y nos vamos a dar cuenta claramente que hoy día prácticamente, hoy día necesitamos un Martín Lutero, necesitamos un Pedro Baldro, necesitamos un John Wycliffe, un John Huss, un Savonarola. Necesitamos a aquellos hombres, necesitamos a un Calvino. ¿Para qué? Para que establezcan nuevas fórmulas, nuevas estrategias, nuevas estructuras de organización. No, al igual que en ese tiempo de la Reforma, para que, producto de que en aquellos tiempos la Iglesia Universal, la Iglesia Católica se había alejado de las Santas Escrituras, este remesón, este impacto tan fuerte que causó la y la Reforma, lo único que hizo es volvernos a la Escritura. Lo que necesita el mundo, lo que necesita la Iglesia evangélica, la Iglesia protestante en este instante, para centrarnos, para establecernos y para fijar el camino a seguir, es volvernos a las Escrituras. No necesitamos nuevas fórmulas, no necesitamos estrategias humanas, no necesitamos líderes que vengan con tesis humanas, psicológicas, filosóficas. Lo que la iglesia necesita es volvernos a la palabra de Dios, conocer el pensamiento, el plan de Dios para la raza humana. En este 2019, vamos a terminar ya, pero lo que Dios nos ha encomendado, lo que damos gracias a Dios que a través de este medio de comunicación nosotros podamos humildemente dar a conocer, es que para los pastores, para los líderes, para cada cristiano, para un padre de familia y cualquier hombre, mujer que es salva, nosotros debemos replantearnos a través del pensamiento y el plan de Dios. Lo dijimos también la semana pasada. Quienes hayan estudiado las dispensaciones de la historia de la humanidad, ¿cierto? Desde el tiempo, los ciclos
de tiempo que Dios ha establecido para con el hombre, nos damos cuenta que en cada una de las dispensaciones, desde Adán hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, siempre el hombre rompió y agotó la paciencia y la misericordia de Dios, y Dios siempre en una nueva dispensación dio otra oportunidad, dio otra forma de cómo perdonar, cómo acercar el hombre a Dios. Lamentablemente nosotros, según lo que podemos ver a través de la Biblia, es que nosotros estamos en la última dispensación, que es la dispensación de la gracia. Ya la venida, las señales que vemos en el mundo, que estamos sintiendo nosotros, eso lo único que nos viene a indicar que la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia está pronta. Está pronta. Cuando vemos tanto saqueo, cuando vemos tanta distorsión, cuando vemos tanto derrumbe de instituciones tan importantes, partiendo con la familia, con instituciones que en algún momento fueron la fortaleza en la seguridad de un país. Cuando vemos economías sólidas como la nuestra, vemos que esto, la verdad de las cosas, que nadie lo puede sustentar, ni nadie lo puede afirmar, porque se derrumba todo. No solamente resultado de un mal gobierno de un país determinado, sino que es a nivel mundial. Y así como se expanden las noticias de saqueo, de revolución, nosotros también queremos usar en estos tiempos estos medios de comunicación que llegan a muchos lugares del mundo a través de las redes sociales para predicar el Evangelio y dar a conocer el plan de Dios. Así que vamos a escuchar nuestra canción, Tu Escudo, y vamos a repasar y vamos a insertar, vamos a dar un poquito de contexto, porque hoy día pretendo llegar a lo que fue, ese es el plan que tengo, es llegar hasta lo que fue el rol de Martín Lutero, lo que fueron las 95 tesis, por qué las estipuló, para llegar al fundamento que estableció las 5 solas, que espero que la próxima semana la podamos ver, donde se estructura, donde se estabiliza, donde se fundamenta la teología de la Iglesia protestante. Cuando las conozcamos nos vamos a dar cuenta que nosotros también nos desviamos y necesitamos volvernos a conocer la palabra de Cristo. Cuando podamos entender que nuestra fe se establece solo por la palabra de Dios, solo a través de la fe y no de las obras, solo a través de Jesucristo, y todo para la gloria de Dios. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que vamos a escuchar un poquito de esta canción y vamos a aprovechar los minutos de esta mañana para ya insertarnos de nuevamente en este estudio que estamos haciendo. Por toda mi vida, oh Señor, te alabaré, pues mi aire es tu vida, nunca yo me cansaré, puedo oír y yo tu voz es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, sí Señor, mas tu voz ya me calmó. Tú das órdenes a las estrellas y al mar pones sus límites.
siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojo ni puerta que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros y la tempestad. Muy bonita la canción, pero vamos a ir a lo que nos mueve y nos motiva a estar en este momento, y estamos viendo lo que y llegamos al punto, ya hablamos de quién fue Martín Lutero. Todos sabemos que era un hombre de mucho estudio, un hombre que, y siendo hijo de minero, él hace un compromiso con una virgen. En ese tiempo él tuvo un accidente y el 2 de julio del 1505 él promete hacerse monje. En abril del 1507 Lutero se ordena sacerdote. En 1512 tenemos a Martín Lutero ya estudiando teología, donde se gradúa como doctor en teología y es designado como profesor del Instituto Bíblico de la Universidad de Wittenberg. En 1513 al 14 Martín Lutero es nombrado predicador en el convento de la iglesia de Wittenberg. El 31 de octubre de 1517, aquí llegamos a la fecha clave, comparte sus 95 tesis sobre el valor de las indulgencias. En 1529 surge el término protestante. Allí estamos. Bueno, vemos en la persona de Martín Lutero que, siendo él un monje, un sacerdote, él es la verdad de las cosas, que aquí tenemos que hacer una detención para determinar que él fue un estudiante de teología, fue un hombre que se preparó para servir a Dios en una forma óptima, correcta y con todo su corazón. Estudiar es un sacrificio muy grande que agota horas y horas de estudiar, pero cuando se ama al Señor no se puede servir de una manera irresponsable. Y siempre Dios, al igual que ya lo podemos ver allá con Pablo de Tarso, incluso con Martín Lutero y con todos los hombres de la pre y la reforma, que Dios ha usado hombres. Y esos son los hombres que hoy día Dios necesita para restablecer la iglesia de Cristo. Vemos que Martín Lutero, siendo un sacerdote de la Iglesia Católica, que en aquellos tiempos, ¿cierto?, estamos hablando del siglo XV, era la Iglesia Universal. Entonces, allí en la Iglesia de Roma está establecido todo el poderío religioso, doctrinal, y también en alguna forma era la institución que funcionaba acorde con las autoridades de los gobiernos. Martín Lutero es tocado por Dios, es iluminado por Dios para darse cuenta del despertar que necesitaba la iglesia, de este desvío tan grande que había tenido la iglesia romana, cuando aún basándose en la Biblia, basándose en hombres de muchos estudios para sostener el papado en Roma, él, un humilde hijo de obrero, es determinado por Dios a través de la enseñanza, a través de sus estudios, para confrontar la religión que estaba promoviendo la iglesia versus lo que decía la Biblia. Y la verdad de las cosas, que Martín Lutero, a través del Espíritu Santo, puede darse cuenta de lo que estaba ejerciendo la iglesia como religión, los eventos y todas las cosas que allí los abusos, no tenían nada y distaban mucho del propósito de Dios. Se parece mucho a lo que hoy día estamos viviendo. Dios necesita hombres para que vuelvan la iglesia a alinearse con el pensamiento de Dios. Martín Lutero, principalmente en sus 95 tesis, lo que hace es declararse y levantarse en contra de las indulgencias que estaban siendo vendidas y comercializadas. Y cuando hablo de las indulgencias, estoy hablando de que la Iglesia Católica había establecido todo un sistema a través del Papa, primero que nada,
determinando y creando un purgatorio para que todas las almas que morían sin haber pagado un valor en dinero pudieran estar allí mientras sus familiares que habían quedado con vida pudieran pagar una cantidad de dinero, comprar su salvación y allí poder ellos enviar a ese persona que había muerto al cielo en calidad de salvo. La verdad que eso era la aberración más grande de aquellos tiempos. Martín Lutero se levanta y dice que la salvación es por fe. No es porque tú des un dinero, porque pactes con Dios. Y te vas a dar cuenta rápidamente que lo que estaba sucediendo en ese tiempo en la iglesia de Roma era un abuso muy lejos, una idolatría con respecto a la imagen, a los hombres, un abuso de poder tan grande que se estaba estrujando al extremo de que la salvación, esa salvación comprada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, ellos la estaban comercializando. Te pregunto hoy día, ¿te suena como común que nosotros lo estamos viendo? Bueno, entonces Martín Lutero se levanta y sus 95 tesis que él proclama apuntan nunca con el fin de dividir la iglesia de Roma porque era parte de su iglesia, sino que a manera de que sus líderes, partiendo desde el Papa hacia abajo, pudieran reaccionar y volverse a la palabra de Dios. Que tuvo como respuesta un rechazo completo con respecto a y él fue acusado, y todos los hombres que fueron importantes en la prerreforma, que esto ya se había detectado, fueron quemados hasta en la hoguera, solamente por haber pensado contra lo que era el liderazgo de ese tiempo. ¿Te suena común que en estos tiempos, cuando tú no tienes la libertad que es Jesucristo para que tú puedas criticar, puedas opinar al interior de ciertas costumbres que se han establecido en la iglesia de Cristo en estos tiempos? Si tú opinas contra alguna persona que está desviándose con respecto a... Tú eres muy fácil de ser acusado como que tú estás siendo instrumento del enemigo más que de Dios. Y lo digo con conocimiento de causa porque no va a ser la oportunidad. Te digo, tuve grandes discusiones en una iglesia que yo me congregaba porque no estuve de acuerdo en dos cosas: que se estrujaba la gente con respecto a los dineros, se manipulaba en una forma, y segundo, que los pastores de esa congregación, una congregación muy importante que tiene muy buena doctrina, lo que me hizo un cortocircuito más grande, porque muy buena doctrina, pero donde a los pastores les correspondía elegir la señorita o el joven que se iban a unir en matrimonio. Ellos ni la familia, ni los mismos jóvenes, tanto la señorita como el joven, tenían una posibilidad de conocerse, enamorarse y proyectarse frente a Dios como una nueva familia. Ese rol a ellos se les privaba y se le entregaba a nosotros los pastores. Yo, como pastor de esa congregación, no me vi ni me proyecté eligiéndole la esposa a un joven. Y es el motivo. Te digo, pero cuando lo dije, ¿sabes lo que dijeron? Que el enemigo se había apoderado de mí y que mis palabras con respecto a esa crítica no venían de Dios. Y dice la palabra, si tú no estás de acuerdo, apártate. Y te digo, hoy día me congrego con otro o con otra congregación, he seguido al Señor, he seguido estudiando, tengo una íntima relación con Dios, pero no compartí esa aberración tan grande porque en mi Biblia no sale esa autoridad delegada por Dios para que nosotros elijamos el esposo o la esposa de nuestra juventud. Bueno, me vuelvo a lo que... Hoy día pasa lo mismo. No se puede criticar, no se puede hablar, y doy gracias a Dios por este medio de comunicación donde con respeto también, con mucho respeto, con mucha cautela y con mucho conocimiento, nosotros tenemos esa libertad de llevar al liderazgo a que reflexionen y volvamos a la sana doctrina. ¿Cómo se llega? Estudiando, conociendo el pensamiento de Dios.
este Martín Lutero hace todo un impacto tan grande, y aquí es lo importante, que aquí calza lo que Martín Lutero hizo en el año 1500 con lo que hoy día en el 2019 también podría funcionar. ¿Por qué? A través de la reforma se transforma en un despertar como el mayor acto que se hiciese en base al nacimiento de la Iglesia protestante. Y marca el 1517, marca el fin de la Edad Media. Martín Lutero promueve sus 95 tesis y también paralelamente coincide en la creación de la imprenta, lo que ayudó a que se promulgara rápidamente. Entonces, la reforma incide en muchos ámbitos de la sociedad en ese tiempo. La soberanía de Dios se establece y se aplica en todo lo que es su creación. La reforma de Martín Lutero incide en la política. ¿Por qué? Habla de la separación de los poderes, del poder económico, del poder político, del poder religioso. En la economía, nosotros y estamos ya en puerta de entrar en una crisis económica muy grande a nivel mundial y a nivel país. Pero la reforma de Martín Lutero nos enseña que cuando nosotros nos volvemos a Dios, también hay un impacto en la economía. Hoy día la economía de todos los países se ha derrumbado. La sociedad, toda la sociedad del mundo, principalmente de Europa y a través de su extensión a través de Estados Unidos, produce un impacto social tan grande en muchos ámbitos, como lo digo ya en el ámbito político, en el ámbito económico. ¿Cuál fue la base para este impacto, esta reforma, este despertar tan grande? La base de eso no fueron un libro paralelo, no fue un argumento humano, sino que la base de la reforma fue la Biblia. La base de la reforma, de lo que el mundo, de lo que Chile, de la que la Iglesia necesita, debe continuar por siempre siendo la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que estableció en su creación lo profetizó hasta el día de hoy y hasta el fin, hasta cuando Él venga. En la fe, el impacto que tuvo la reforma hizo que el hombre buscase a Dios en una forma no colectiva, como lo llevaba la Iglesia de Roma en ese momento, donde establecía que la Iglesia toda en conjunto, en una forma colectiva, tenía una relación con Dios. ¿Qué nos dice la Biblia y qué nos dejó la reforma? Es que la fe y la relación con Dios no es colectiva, no es de una iglesia, sino que es personal. Y en ese descanso y esa fe, lo vamos a ver más adelante, no descansa en lo que podamos hacer como iglesia, como institución, sino que descansa en la fe que tengamos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En la educación, esa reforma del 1500 tuvo un gran impacto porque se recupera la costumbre hebrea de alfabetizar. Constantino delega a la Iglesia esa tarea. En ese tiempo se delega la educación a la Iglesia. Imagínate lo que causa la reforma de Martín Lutero, la confianza que le permite a los gobiernos que descansen y deleguen en la Iglesia lo que es la educación de la sociedad. Para los reformadores todo debía ser el derecho de saber leer y escribir. No se podía ser fiel protestante sin saber leer y escribir para estudiar y expandir el Evangelio. Era necesario en el Antiguo Testamento que los niños hebreos aprendían de memoria la Torá,
Pero acá en la Reforma se hace menester que para que el pueblo de Dios y cada hombre conozca el pensamiento de Dios, tiene que saber leer y escribir. Por lo tanto, la educación fue un pilar fundamental para lo que fue el cimiento de la iglesia protestante. Durante siglos la educación estuvo ligada a la religión. Algunos colegios y universidades surgieron a partir de órdenes religiosas. Grandes universidades en el mundo fueron producto de que la iglesia fue el pilar para la educación del mundo, y universidades tan importantes a nivel mundial que hoy día funciona como Harvard, Princeton, Yale y otras en Estados Unidos fueron fundadas por gente protestante y respaldada por la iglesia. La Reforma recupera la centralización de la Biblia. Es decir, la Reforma insistió en la necesidad de leer y escribir la Biblia. En Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué 1:8 viene a fusionarse con esta idea que fue necesaria en aquel entonces y que es necesaria en el día de hoy. Lo que nosotros debemos hacer es que el individuo conozca la Biblia, estudie la Biblia, que nuestros estudios bíblicos, que nuestros sermones estén relacionados con respecto a la Biblia, que mandemos a nuestra juventud, a nuestros jóvenes a prepararse en el conocimiento de la Biblia, porque solo conociendo lo que es el fundamento de nuestra fe, podemos tener una iglesia sana, firme, para enfrentar lo que viene. Debemos leer diariamente la Biblia. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y cuando habla de oír es paralelo, es sinónimo de la fe viene por el oír y meditar en la palabra de Dios, no en las palabras motivacionales que te entregó el sermón del domingo, que tienes que ser fuerte. Nuestra fortaleza, nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra alegría, nuestro gozo está fundamentado en la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esos fueron los fundamentos que se establecieron allá en la Reforma de Martín Lutero. La predicación debía basarse plenamente, la predicación debía basarse plenamente en la Biblia y en el Evangelio. Y hoy se receta sermones de autoayuda, sermones de motivación, sermones de hacer de obras. Pero Hechos capítulo 10 del 17, del día al 12, dice que debemos leer la Biblia, porque hay un hecho que Pablo dice: lo de Berea se convirtieron por examinar las Escrituras. Cada sermón que tú escuches de tu púlpito en tu iglesia, tú debes estar con tu Biblia, estar conectado con lo que el Espíritu Santo te va a confirmar, como lo hizo la iglesia de Berea. Y ellos se convirtieron solamente porque el mensaje de aquellos hombres de Dios que se subían a los púlpitos y predicaban el Evangelio, Dios se los confirmaba a través de la Escritura. Eso es lo que necesita la iglesia, que mientras el pastor predica un sermón doctrinal, tú estés con la Biblia, y tú, esa capacidad de educación del Espíritu Santo, pueda confirmarte que tú estás escuchando palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios se va a fortalecer tu fe, se va a dar fuerza, te va a dar visión para enfrentar estos tiempos. La Reforma insistió de una manera absoluta en que la única autoridad para la fe cristiana es la Biblia. Todo lo que es de Dios, todo lo que es Dios está en la Biblia. El fundamento de la iglesia debe ser la Biblia, no tener una Biblia gruesa, grande en el púlpito y no usarla, ni examinarla, ni meditarla, ni aplicarla en nuestra vida. La Biblia tiene una relevancia absoluta sobre todos los ámbitos de la creación. En la Biblia tú puedes escuchar cómo
puedes encontrar cómo guiar a tus hijos, cómo ser hombre, cómo ser esposo, cómo ser cristiano, cómo obedecer a Dios, qué le molesta a Dios, cómo crece tu Biblia, saber tu destino, quién eres, dónde estás, hacia dónde vamos. Todo eso lo encuentras en este hermoso y profundo texto llamado la Biblia. En esos tiempos la Reforma produce una libertad individual. Hasta ese tiempo la Iglesia de Roma estaba cautivando y estaba sujetando a todos los individuos, que todos los dogmas y las formas de vivir de la vida venían del Vaticano. Pero en esta Reforma produce una libertad individual. ¿Por qué? Porque al leer la Biblia, y lo que Dios quiere es liberar al hombre de la iglesia, de la religión, y establecerlo en una relación íntima con Dios. El rol de la iglesia es instruirte, enseñarte, alimentarte de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el día de mañana esa iglesia ya no puede estar, ese pastor a lo mejor ya no puede estar, lo trasladaron, no sé, tú te cambiaste de ciudad, pero tu fe debe ser una sola. Tu mirada, tu fortaleza no está en el edificio, sino que tu fortaleza y tu mirada está en la cruz del Calvario, porque ya lo dijimos, que es la iglesia, Jesucristo es la piedra angular. Nosotros somos de una iglesia, no de una denominación cualquiera, sino que nosotros somos la iglesia comprada a precio de sangre, donde Jesucristo es el pastor de pastores. Esta libertad individual que produjo la Reforma, ¿cierto?, lo liberó a los creyentes del pago de la salvación. Los papas de eso entonces decían que ellos habían recibido un poder delegado para que pudiera determinarse tu destino después de esta vida. ¿Acaso tú te ibas al infierno o al cielo? Pero ellos obviaron, encubrieron la obra de Jesucristo y la basaron en la economía y en el dinero que tú o tus familiares pudiesen tenerse, porque a través de eso tú comprabas el pasaporte al cielo. Una aberración tan grande, que eso fue lo que destapó la Biblia. La Reforma trae libertad teológica fuera de Roma. Hasta ese tiempo no se podía leer las escrituras. Cualquier creyente, cualquier hombre, cualquier mujer no podía tener ni siquiera una Biblia en su casa. La Reforma aquí se suma la importancia de la creación de la imprenta, porque a través de ese momento cada creyente pudo tener su Biblia, tener su relación personal con Dios, ser sellado por el Espíritu Santo y producir esa conexión directa con Dios. ¿Te fijas? Todo eso fue cosas que nosotros como cristianos, como mundo protestante, debiéramos saber y debiéramos reconsiderar y debiéramos retomar, porque eso es lo que trajo a la iglesia en estos momentos a esta crisis tan grande en que hemos caído. Si la iglesia está en crisis, el mundo está en crisis. La Reforma y la mujer antes de la Reforma era de propiedad de los padres y después de los esposos. La mujer no tenía ninguna libertad de decidir con quién, cuándo y cómo casarse. Eso lo determinaban los padres de mucho antes de que ella llegara a una edad donde podía casarse. La vendían por una ofrenda. Los padres a partir de los 12 años podían ya casar a su hija, pero esa hija al llegar a los 12 años ya estaba comprometida, ya estaba ofrecida, ya estaba negociada. La Reforma trajo esa liberación. Se establece que la mujer tiene el derecho de elegir pareja basada en el amor, producto de un cambio profundo y amor entre un hombre y una mujer. Te contaba mi testimonio. Y esto estaba pasando en esta iglesia en el 2018, el año pasado, está pasando en una iglesia aquí en Santiago de Chile. Yo sé dónde está esa iglesia, donde esto lo han borrado y lo han tapado.
La reforma vino a liberar a la mujer para que ella tuviera la libertad de elegir su futuro esposo y su futura familia. Se reconoce a través de la reforma la mujer como sujeto destinado de la salvación. La mujer tiene una relación personal con Dios, ni siquiera es a través de su esposo, sino que es personal. Ella tiene los mismos derechos. Muchas mujeres de aquel entonces abrazaron la reforma porque eso la liberó de la religión. Lucharon contra la esclavitud. Tú puedes ver películas de aquellos tiempos donde la esclavitud era fuerte con respecto al hombre, pero muy extrema con respecto a la mujer. La mujer no tenía, ni en el Imperio Romano, ni en toda esa época, una libertad de pensamiento. La reforma produjo esa libertad. Y cuando produce esa libertad, es una libertad basada no en una tesis de los reformadores, sino que basada en la Biblia. Y permíteme siempre resaltar que todo está basado en el santo libro de Dios. La mujer, el hombre, el cristiano tiene libertad. La reforma y la familia rechaza el matrimonio como sacramento y lo promueve como una institución divina ordenada y sometida a las autoridades civiles. La reforma trajo. Se realizó un cambio profundo en las relaciones hombre y mujer y se establece el derecho de elegir su propia pareja. Los casamientos se realizarían ahora dentro de la iglesia durante el altar y juraban delante de Dios. Antes se juraba delante del sacerdote o delante del altar. A través de la reforma ya el matrimonio se juraba amor eterno, se entregaban a la mano divina de Dios para la dirección. ¿Quién iba a dirigir y quién debe dirigir un matrimonio? No son los sacerdotes ya, no son los pastores, sino que hasta el día de hoy quien dirige mi matrimonio, tu matrimonio y el matrimonio donde Cristo sea la cabeza de esa familia es Dios. Nosotros tenemos problemas, tenemos errores como líderes, como pastores, como todos los hombres. Por lo tanto, no podemos, si no tengo un matrimonio bien establecido, andar vendiendo instrucciones o formas de llevar los matrimonios. Quien dirige tu matrimonio y nuestro matrimonio, no busquen en nosotros los pastores el matrimonio perfecto, porque cometemos los mismos errores que todos, pero por lo menos en mi matrimonio no es mi pastor que me determina cómo llevar mi matrimonio. Es el mismo Jesucristo en persona, a través del Espíritu Santo, que me determina cómo amar a mi esposa, cómo amar a mis hijos, cómo cómo administrar mi vida, mis bienes, mis bendiciones, mis recursos, los administra Dios. Y te puedo decir que Él no falla, que Él me perfecciona, porque hay una santificación progresiva, activa en cada cristiano, y eso viene a través del Espíritu Santo. En la reforma también influyó con respecto al trabajo, es decir, se estableció todo un sistema de ordenamiento con respecto a lo que era la relación del amo y de la esclavitud, y eso nació a través de la reforma. Mira, te das cuenta que muchos cristianos, muchos protestantes no sabemos los efectos, ni conocemos nuestras raíces de lo que lograron aquellos hombres de Dios. Y eso que estamos viendo allá en el 1500 se parece mucho a lo que hoy día estamos viviendo en el 2019. La reforma incidió mucho en la ciencia. Te digo, quisiera tener muchos minutos para centrarme en cada uno de estos, pero lamentablemente no hay tiempo para profundizar. Pero yo quiero decirte, yo quiero motivarte a que tú busques y te instruyas como cristiano dónde nació la iglesia protestante, para que puedas darte cuenta cómo también nosotros, como en todas las dispensaciones, nos hemos apartado mucho del pensamiento y del propósito de Dios que tiene para su iglesia. La reforma produce un impacto profundo, grandioso, en lo que es la democracia moderna. Libera al ser humano de estos poderes
que esclavizaban al hombre, a la mujer en pensamiento, en laboral, en lo familiar, en lo económico. Hay una libertad a través de las manifestaciones. Todos podemos ver que la gente pide libertad, pero están cambiando una libertad que a ellos les molestó, que los saturó. Pero ¿cuál es la libertad que ellos buscan? Y esa libertad, pregúntale a cualquier de estos manifestantes, ¿qué es lo que buscan? ¿Hacia dónde van? Y no lo saben. Ellos lo único que saben es que están ahogados, que están saturados, que están oprimidos. Pero la libertad que ellos buscan no la conocen. Y esa libertad está en la palabra de Dios. Eso los cristianos debemos saber. Lo que el mundo, lo que Chile necesita es volvernos y conocer y alinearnos a la palabra de Dios. Porque en Cristo hay libertad. La reforma incide profundamente en lo que es la justicia social, la usura, la ética. Cuando se habla de los sueldos bajos, de las grandes jornadas, de toda esta incomprensión y esta injusticia laboral, te digo, la reforma también vino a ordenar eso. Y vuelvo a insistirte, ¿por qué la reforma? Porque la reforma lo único que llevó fue al mundo a alinearse con las Escrituras. Las 95 tesis que plantea Martín Lutero en ese entonces, principalmente apuntaban al hecho de que la salvación se estaba haciendo vendida. Se levanta contra los abusos papales, los lujos que tenía la Iglesia Católica, sus negocios, el poder en distintos ámbitos de la sociedad. La religión se había insertado en todos los poderes que podía en el mundo, pero en una forma abusiva, no en el nombre de Dios. Hoy día pasa lo mismo. Podemos ver todo el abanico con que se mueve el mundo y en todo hay abuso. Tú solicitas un crédito, abuso para que si tú no pagas. Tú no pagas la luz, abuso porque te cortan la luz, te cortan el agua, te cortan, no puedes circular por las carreteras, te cortan tu DICON, no tienes libertad de abrir un crédito, te cortan tu libertad de pensamiento, tú no puedes opinar, te cortan tu libertad de salir del país. Y todo está formalizado porque es una red que encasilla, esclaviza al ser humano. Eso es lo que saturó, ese es el motivo de por qué vemos una sociedad ahogada, agresiva incluso, y donde rompen todo, porque es una rabia acumulada por muchos años, y no solamente en nuestro país. Pero la libertad está en Jesucristo, está en su palabra. Son 95 declaraciones públicas contra el pecado, la jerarquía de la Iglesia católica y romana. En 1517, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, en Alemania, el objeto es de discutir para ser probada a la luz de la Biblia. Martín Lutero dijo, perfecto, yo escribo mis 95 tesis, discutámoslas. Invitó al Papa, discutámoslas a través de lo que dice la Biblia, caso lo que ustedes como iglesia están haciendo, caso corresponde al pensamiento de Dios. Hoy día podría ser lo mismo. Necesitamos un Martín Lutero para que establezca 95 tesis. ¿Te fijaste el nombre que le pusieron al movimiento femenino? Las tesis, algo hay por ahí, pero las 95 tesis no se discuten a través de hacer una nueva reforma a través de los reglamentos con que funcionan los países, ¿cierto? La reforma tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. En el inicio, la reforma, es normal que Roma reaccione con ataques furiosos contra Martín Lutero. Martín Lutero fue perseguido. Hoy día también, si nosotros lo levantásemos como iglesia y tenemos líderes evangélicos, entre comillas, que los vimos en muchos tedeum, en muchos eventos en los gobiernos pasados, que estaban allí en el nombre de la iglesia evangélica. Hoy día yo no los veo.
levantando y haciendo como hizo Martín Lutero, defendiendo la palabra de Dios. Yo no veo a esos grandes líderes que se autodenominaron representantes de la iglesia evangélica, en la cual yo nunca me sentí identificado, no los veo defendiendo o llevando a solución de lo que estamos viviendo, que la iglesia, el ser humano, necesita volverse a Dios. ¿Por qué? Porque desafiado los orígenes del pecado, del pecado de la iglesia romana, ¿cierto? Desafiado el desvío a la palabra de Dios, desafiando, la iglesia había, en esos tiempos, había desafiado lo que era la gracia, lo que era la fe, lo que era Jesucristo, lo que era Dios, lo desafiaron cuando se desvían. Y ese fundamento, ese método también hoy día, cuando la iglesia no obedece a Dios, cuando nos apartamos nosotros estamos desafiando a Dios, estamos desafiando la gracia de Dios, estamos desafiando a Jesucristo mismo. Cuando subimos a los púlpitos y damos mi sermón y no lo que Jesucristo nos mandó a dar con respecto a predicar la gran comisión, que es predicar el evangelio, estamos desafiando a Dios. Hoy día muchos dicen que hay una unción nueva, aparecen profetas por ahí visitando las iglesias, dicen, pero ¿por qué nosotros nos hemos apartado de la palabra de Dios? Por flojera, por pereza, por ignorancia teológica, por arrogancia. Dicen que hay una unción nueva, abriendo puerta a los fuegos extraños. Eso es lo que vemos en los púlpitos. Muchos no tienen conocimiento a cómo Dios usó a mártires, a los apóstoles, allá en el Evangelio, hombres que murieron en la hoguera por defender el Evangelio. Las 95 tesis apuntaron a la inmoralidad eclesiástica, y esa inmoralidad eclesiástica está en la iglesia de Roma, y también se penetró, y lo vimos muy claramente hace muy pocos meses en nuestra iglesia evangélica aquí, donde fuimos por la ambición de ciertos hombres, la vergüenza nacional como pueblo evangélico. Yo estuve en Argentina, estuve en otros países y me dio una vergüenza cuando me preguntaban qué había pasado en Chile, donde un señor se había llevado o se enriquecía a cuesta de los diezmos que hacía dar a la gente. La reforma de Martín Lutero fue doctrinal, eclesiástica y religiosa. Dios ayer y hoy usará hombres preparados, como Pablo, ya lo dijimos, que son hombres muy eruditos, conocían la teología de la iglesia. Martín Lutero, Calvino y otros fueron usados por Dios. Dios busca hombres de estatura teológica. Eso es lo que Dios necesita hoy día, hombres con estatura teológica, para que, al igual que Martín Lutero, volvamos a la iglesia protestante, a la iglesia evangélica, a alinearse al propósito y al pensamiento de Dios. Hoy se les esclaviza, se les produce temor, se les quita la esperanza, se ofrecen autoayuda. Antes de la reforma existía la penitencia, la confesión, la contradicción. Es lo mismo. Antes se elegían, se aplicaban todas esas. Hoy día también. Pero hoy día no se predica que somos salvos, que no se lee el libro de los Salmos, donde allí está la libertad que tenemos en Jesucristo. No se lee, no se enseña ni se estudia el libro de Gálatas, el libro de Hebreo, el libro de Romanos. Si tú estudias el libro de Hebreo, vas a poder interpretar totalmente distinto lo que es el Antiguo Testamento, y muchos sermones de que tú lo basas en el Antiguo Testamento van a cambiar, porque el libro de Hebreo es espejo de lo que fue el Pentateuco, y te vas a dar cuenta que todo apuntaba en el Antiguo Testamento a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y con esto termino, el Papa tenía poder para sobre el purgatorio. Roma había pagado el arrepentimiento. ¿Y qué es lo que predicaba Pablo? Predicaba arrepentimiento, y eso es necesario, el arrepentimiento para que haya perdón. Dice,
Pues, 2 Corintios, con esto termino, 2:17. Pues no somos como muchos hombres que mentran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Diciendo, Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el Evangelio. Hermano, Cristo lo ganó todo por nuestra libertad, por nuestras almas, por nuestra salvación. Dios necesita, Dios está clamando, la iglesia protestante del Chile y del mundo está clamando por una reforma, y esa reforma no la tiene el pastor Andrés, no la tiene el pastor más famoso de Chile o del mundo. Esa reforma que Dios dejó estipulada ya está escrita y está en este libro. Me despido. El domingo a las 11 de la mañana vamos a estar viendo las 5 solas que produjo la reforma de Martín Lutero. Ahora la radio Tu Encuentro no tan solo se oye, sino que también se ve. www.encuentrofm.cl. No solo escuche, sino que también vea en imagen lo que está ocurriendo en nuestro estudio.